Segunda de Macabeos 14. Dice, pasados 3 años, Yahudá y su gente se enteraron de que Demetrio, hijo de Seleuco, había desembarcado en el puerto de Trípoli con un poderoso ejército y una flota, y que después de hacer matar a Antíoco y a Lisias, su tutor, se había apoderado del país. Un cierto Álcimo, que anteriormente había sido Cohen Gadol, sumo sacerdote, pero que en lugar de evitar el contacto con los paganos había voluntariamente incurrido en impurezas, comprendiendo que de ningún modo podía salvarse ni volver a oficiar en el altar apartado, se entrevistó con el rey Demetrio hacia el año 151, le regaló una corona de oro, una palma y además los ramos de olivo que era costumbre que el templo ofreciera, y por el momento no dijo palabra, pero encontró una ocasión propicia para sus insensatos propósitos. Demetrio lo llamó a una reunión de sus consejeros y le preguntó sobre las disposiciones y planes de los Yahudim. Álcimo respondió, aquí vemos ver entonces que era astuto como la serpiente, puesto que quería mantenerse en el lugar, le dio un montón de regalos al rey, pero calladito, no le dijo nada para que pareciera que se los daba por puro amor, por puro honor y estima, pero en realidad obviamente era para ganárselo y tener en algún momento la oportunidad de convencerlo de que le devolviera el sumo sacerdocio, en el cual cuando estaba se había mezclado con lo pagano, con lo falso, igual que volvemos a lo mismo el falso profeta que mezcla todo. Dice, Álcimo respondió, los Yahudim llamados Hasidim, cuyo jefe es Yahudá Macabí, Hasidim por si algo es de Gesed, que es favor, el favor de Yahweh, o gente que es piadosa. Los Yahudim llamados Hasidim, cuyo jefe es Yahudá Macabí, fomentan la guerra y la revolución, lo cual no tiene ningún sentido, es una mentira, lo que hacen es defenderse, eso por un lado, y por otro lado la palabra Hasidim no tiene nada que ver con eso. A lo que voy con eso es que Hasidim haría alusión más bien a gente pacífica, tranquila, pero aquí los pone como fomentan la guerra y la revolución y no dejan que haya tranquilidad en el reino. Así yo, aunque me han quitado mi dignidad hereditaria, es decir, qué mal, así yo, aunque me han quitado la dignidad hereditaria de la víctima, ¿verdad? Me han quitado la dignidad hereditaria, es decir, el cargo de sumo sacerdote, he venido aquí por 2 motivos. En primer lugar, por un sincero interés en los asuntos del rey. Y en segundo lugar, por el bien de mis propios conciudadanos. Pues por la falta de juicio de las personas que acabo de mencionar, Yahudá Macabí y los suyos, pues por la falta de juicio o la locura de las personas que acabo de mencionar, todo nuestro pueblo se encuentra en situación sumamente difícil. Aconsejo a su majestad que se informe bien de estas cosas y que tome las medidas que convienen al país y a nuestro amenazado pueblo, conforme a la bondad y generosidad de su majestad para con todos. Pues mientras Yahudá viva, será imposible que el Estado goce de paz. Vean la maldad de este hombre. Claramente Yahudá sabía lo que era este hombre y por eso lo pone así de mal ante el rey. Pero no vemos a Yahudá hablando mal de Álcimo, que es lo que sucede constantemente, ¿verdad? Los impíos se dan por buenos, por víctimas, y hablan mal para así conseguir lo que quieren, traerse abajo, serruchar el piso, etc. Mientras que Yahudá Macabí se mantenía en lo suyo, defendiendo al pueblo. Pero como siempre se levanta gente para tratar de destruir incluso del mismo pueblo, que es lo triste. Pues mientras Yahudá viva, será imposible que el Estado goce de paz, ¿verdad? Y básicamente le está diciendo, mate a Yahudá, que es el héroe del pueblo. Sorprendente la maldad que diga, no, a mí me vale todo el pueblo con tal de yo tener un buen trabajito, con tal de yo no tener que trabajar tanto. Cuando Álcimo terminó de hablar, y bueno, no estoy diciendo que el sumo sacerdote no trabajara, obviamente hace un trabajo muy importante, pero este tipo de sumo sacerdote no va a hacer nada, eso es a lo que voy. Se aprovecharía como un nicolaíta. Dice, cuando Álcimo terminó de hablar, los otros amigos del rey, que veían con malos ojos a Yahudá, se apresuraron a excitar aún más a Demetrio. Este eligió inmediatamente a Nicanor, capitán del escuadrón de elefantes, lo nombró jefe militar de Yahudá y lo envió, con la orden de matar a Yahudá y de dispersar a los que estaban con él y restablecer a Álcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los paganos de Yahudá, que habían huido por miedo a Yahudá, se reunieron en masa alrededor de Nicanor, pensando que sacarían provecho de la derrota y el desastre de los Yahudim.
Al recibir noticias de la llegada de Nicanor y del ataque de los paganos, los Yahudim esparcieron polvo sobre sus cabezas y oraron a Elohim, que había establecido a su pueblo para siempre, y que sin cesar se había preocupado de su heredad, manifestándose exaltadamente. Cuando su jefe les dio la orden, se pusieron en marcha desde el lugar donde se encontraban y trabaron combate con los enemigos en el pueblo de Hadasá. Shimón, hermano de Yahudá, estaba combatiendo contra Nicanor, pero a causa de la repentina llegada de los enemigos tuvo un pequeño fracaso. Sin embargo, Nicanor, al conocer el valor de Yahudá y sus compañeros y su ánimo cuando luchaban por la patria, decidió no acudir a las armas para solucionar sus diferencias. Así pues, envió a Posidonio, obviamente de adoración a Poseidón, pero parece que está bien poseído. Así pues, envió a Posidonio, a Teodoto y a Matadiá para proponer la paz a los Yahudim. Después de estudiar detenidamente las condiciones, Yahudá les comunicó al ejército que se mostró conforme y dio su aprobación al tratado de paz. Fijaron un día para que los jefes se reunieran en privado. De cada ejército se adelantó un carro y se colocaron asientos de honor. Yahudá había colocado en sitios estratégicos gente armada y preparada, por temor a que de pronto los enemigos les hicieran alguna mala jugada. ¿Verdad? Eso es ser, como dice Yahushua, manso como la paloma, astuto como la serpiente. Dice, sí, soy manso, vamos a hacer el trato, pero no soy menso, colóquense ahí por si algo. Entonces dice, Yahudá había colocado en sitios estratégicos gente armada y preparada, por temor a que de pronto los enemigos les hicieran alguna mala jugada. Pues ya lo habían hecho un montón de veces, ¿verdad? En la entrevista los jefes llegaron a un acuerdo. Nicanor se quedó algún tiempo en Jerusalén y se portó correctamente, incluso despidió a los soldados que se habían reunido alrededor de él. Siempre tenía cerca a Yahudá, pues sentía una gran estima por él. Le recomendó que se casara y tuviera hijos. Y Yahudá se casó y disfrutó de la vida en Shalom. Qué interesante esto. Habría que ver en hebreo si es exactamente igual. Pero recuerdan, el nombre hebreo de Esther era Hadasa, o Hadasá, que significa mirto. Vean cómo ahora vimos una conexión de los 3 días de ayuno que hicieron por el peligro en el que estaban con los 3 días de ayuno de Esther. Ahora van a un lugar llamado Hadasá, así como Esther se llamaba Hadasá. Estas guerras, en cierta manera, se conectan con la guerra en la cual el pueblo yahudí se defendió de todas las naciones que los querían destruir por culpa de Hamán, en el libro de Esther. Y eso es lo de la fiesta de Purim. Recuerden que había otra fiesta que se menciona en Macabeos, que cae el 13 del 12º mes, que es cuando se mandó ahí en Purim la carta, cuando se mandó en el libro de Esther la carta, y después vino la fiesta de Purim, 14 y 15. Entonces vemos una conexión de Macabeos con Esther, por el ayuno de 3 días, por el nombre Hadasá, por las guerras en las cuales todas las naciones querían venir contra el pueblo a vencerlo, pero Yahweh los protege. Y por ende con la fiesta de Purim, siendo estos los 2 libros donde se mencionan 2 fiestas nuevas, que son reflejo de otras fiestas, Sukkot y Yom Kippur. Y como he dicho, aunque Purim se conecta con Yom Kippur, Purim también se puede ver en cierta manera como la guerra de Harmegiddo, cuando todas las naciones se van a unir para pelear contra nosotros y Yahweh nos va a liberar, los vamos a vencer. Apocalipsis 19. Y es lo que hemos venido diciendo también de estas guerras que se están dando aquí. Entonces vemos ahí cómo se conecta. Dice, y Yahudá se casó y disfrutó de la vida en paz. Pero Álcimo, al ver las buenas relaciones que había entre Nicanor y Yahudá, Pero Álcimo, al ver las buenas relaciones que había entre Nicanor y Yahudá, y habiendo conseguido una copia del tratado, fue a buscar a Demetrio y le dijo que Nicanor seguía una política contraria a los intereses del Estado, pues había nombrado sucesor suyo a Yahudá, que era enemigo del reino. El rey se enfureció, y también, ¿verdad? Qué triste con los reyes que tienen poco juicio, como para no darse cuenta que lo están manipulando para arriba y para abajo. Obviamente Yahweh esto lo permite para poder también juzgar. Dice, el rey se enfureció e incitado por las calumnias de ese gran malvado, le escribió una carta a Nicanor en la que le decía que no podía aceptar lo pactado y le ordenaba poner preso inmediatamente a Macabí y enviarlo a Antioquía. Al recibir la carta, Nicanor se contrarió mucho, pues no quería faltar al pacto, ya que Yahudá no había hecho nada malo. Pero como no podía oponerse al rey, valiéndose de la astucia, buscaba una ocasión propicia para cumplir la orden.
Sin embargo, al darse cuenta Macabí de que Nicanor se portaba duramente con él y que su trato se hacía cada vez menos amistoso, y sospechando que esa dureza no hacía esperar nada bueno, reunió un buen número de partidarios suyos y se escondió de Nicanor. Al darse cuenta Nicanor de que Yahudá le había ganado limpiamente la partida, se presentó en el sublime y apartado templo a la hora en que los Kohanim ofrecían los sacrificios regulares y les ordenó que le entregaran a Yahudá. Ellos aseguraron con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que Nicanor buscaba. Entonces éste, extendiendo su mano derecha hacia el templo, juró diciendo: si ustedes no me entregan a Yahudá prisionero, ¿verdad? Sí. Si ustedes no me entregan a Yahudá prisionero, arrasaré este templo de Elohim y destruiré el altar, y en su lugar levantaré un grandioso templo al poderoso Baco, ¿verdad? Dionisio. Falso Elohim representa al falso Mesías. Dichas estas palabras, se retiró. Los Kohanim, levantando las manos al cielo, empezaron a suplicar de esta manera a Elohim, que siempre había protegido a nuestro pueblo: tú, soberano, que no tienes necesidad de nada, has escogido este templo como tu lugar de residencia en medio de nosotros. Ahora, soberano apartado, guarda siempre libre de profanación este lugar apartado que hace poco fue purificado. Entonces denunciaron ante Nicanor a uno de los ancianos de Jerusalén, llamado Raziz, hombre muy preocupado por el bien de sus conciudadanos, que gozaba de excelente fama y que a causa de su generosidad para con ellos era llamado padre de los Yahudim. Anteriormente, en tiempos de la rebelión, ya había sido acusado de defender la causa yahudí, y él con toda firmeza había expuesto su cuerpo y su vida por esa causa. Nicanor, para hacer patente la hostilidad que sentía hacia los Yahudim, envió más de 500 soldados para apresar a Raziz, pues pensaba que arrestar a este hombre sería un duro golpe para los Yahudim. Las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Raziz y trataban de forzar la puerta de fuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas, cuando Raziz, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Pero con la prisa de la lucha falló el golpe. Entonces, cuando las tropas ya entraban por las puertas, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre. Iba a tratar de suicidarse, creo que Yahweh lo detuvo, no lo permitió. O sea, se parece mucho a cuando Shaul se trató de suicidar y no pudo. Me parece ahí que trató de suicidarse y Yahweh movió todo para que no pudiera. Y cuando él trató de tirarse sobre la gente, ahí si la idea era tirarse sobre la gente, no era matarse. Pero ellos se abrieron y se terminó matando. Entonces Yahweh habría dado a él lo que él quería al final sin él tener que llevar a cabo el suicidio. Pero obviamente es muy parecido, pero ahí parece ser que se tiró sobre la gente, no para matarse. Y lo vuelvo a leer, dice: pero con la prisa de la lucha falló el golpe. Entonces, cuando las tropas ya entraban por las puertas, corrió animosamente hacia lo alto de la muralla y valientemente se lanzó sobre la tropa, ¿verdad? Sobre la tropa, como si fuera a pelear. Rápidamente los soldados se retiraron a cierta distancia y él cayó en el espacio libre, todavía respirando, a que eso indica también, incluso si hubiese tratado de matarse, seguía ahí respirando, no lo logró. Lleno de ardor, a pesar de estar gravemente herido, se levantó bañado en sangre, pasó corriendo por entre la tropa, se colocó sobre una alta roca, ahí ya está, y casi completamente desangrado se arrancó las entrañas. Y tomándolas con las dos manos las arrojó sobre la tropa, pidiendo al soberano de la vida que algún día se las devolviera. De este modo murió. Qué duro, qué fuerte. Y en ese caso, bueno, ahí ya se iba a morir porque, como dice, estaba completamente desangrado. No estoy justificando el suicidio, que quede claro, pero en cierta manera se podría decir, este hombre de fijo iba a morir. Estuvo por morir 3 veces. Primero cuando el golpe falló, segundo cuando se tira y cae en el suelo, tercero desangrándose, ya al final dice: no, tome usted, tirándoles todo lo que tenía adentro, como en cierta manera mostrando que no le importaba para nada que le quitaran la vida. Mi punto es, le iban a quitar la vida de fijo, y
y considero que Yahweh buscó, de la manera que lo vemos ahí, evitar que fuera así por su propia mano, aunque al final, a pesar de que, repito, se iba a morir, parece haber sido así. Se me parece a otra historia que iba a mencionar, la de Sansón. Sansón volcó quitó las columnas para que se viniera todo abajo y se trajera y matara a los enemigos, pero él sabía que él iba a morir con ellos, lo cual no le importó, pero no era como que se quería matar, no es como que decía, ya güey, ¿por qué me diste la vida? O no quiero tal cosa, entonces me voy a matar. No, él decía, me van a matar, voy a acelerar el proceso. Me van a matar, sí, daño colateral sería que pierda yo mi vida, pero lo hago feliz por dar honor a Yahweh. En el caso de Sansón, en este caso algo similar, situaciones morales extremas. Que vuelvo y repito, ahí él llega a morir. Entonces simplemente se podría decir, estaba escogiendo la forma en que eso iba a suceder. Aún así, bueno, no lo logró de la manera que él lo pensó. Y es que creo que la clave aquí, no para justificar, repito, el suicidio, la clave está en que sí lo iban a matar, y segundo, que ya se estaba desangrando solo. O sea, sí iba a morir. Él simplemente dijo, antes de que me muera voy a hacer algo que no les guste a ellos. Voy a hacer algo que les dé asco o algo. Recuerden que una de las traducciones de Gad es tropa. Y aquí, vamos a ver en qué parte era. Ajá. Las arrojó sobre la tropa, ¿verdad? Que sería sobre Gad. Se fue a pelear contra Gad y estaba dispuesto a morir hasta el punto de que sacó sus entrañas. Ahí dice sus intestinos, o sea, el desecho. Todos sus desechos se los tiró a ellos como diciendo, esto es suyo, a usted le pertenece, se lo devuelvo. Como la escritura dice, al César lo que es del César. A Gad, el desecho.